Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un episodio más del podcast Andalusian Spanish to Go, el podcast con el que aprender español a través de contenido auténtico y escuchando un acento de Andalucía. Uno de mis propósitos para el podcast este año es hacer muchas más entrevistas. Creo que es algo de lo que más os gusta y además creo que puede ser tremendamente interesante para hablar sobre distintos temas y de esa forma adquirir vocabulario relacionado con el tema en cuestión. Además, de esa forma vais a poder escuchar diferentes voces y posiblemente diferentes acentos y sobre todo vais a presenciar una conversación que sea real, que sea espontánea. Hoy mismo tenemos una entrevista con una amiga con la que vamos a hablar del teletrabajo. Luego definiremos un poquito qué es el teletrabajo, pero como ya imaginaréis, teletrabajar significa trabajar desde casa de forma telemática, que de ahí viene. Entonces vamos a tener una entrevista con ella que teletrabaja y conmigo también, que también teletrabajo. Pero, antes de nada, quiero recordaros que si queréis tener acceso a la transcripción de este episodio del podcast, así como a la transcripción de todos los episodios y a otros recursos adicionales como listas de vocabulario, vídeos exclusivos, pues podéis haceros miembro del club privado de Spanish with Antonio en Patreon. Patreon, por si no lo conocéis, es una plataforma que pone en contacto a los creadores de contenido, como yo, y a sus seguidores. Y de esa forma podéis apoyar nuestro trabajo y al mismo tiempo recibir contenido exclusivo adicional para vosotros. Y ahora, sí que sí, sin más dilación, vamos a dar paso a la invitada de hoy. Hola Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Antonio, ¿qué tal? Pues yo muy bien. Estamos grabando este podcast a unas horas un poco tardías, pero muy bien. Sí, ya justo se acaba la jornada laboral y ya toca relajarse un poco y bueno, esta conversación entre amigos también viene bien para desconectar. Totalmente, lo vamos a tomar como terapia. Bueno, Celia, evidentemente la primera pregunta va a ser simplemente que te presentes, por favor. Pues como ha dicho Antonio, yo soy Celia y nos conocimos los dos en la Universidad de Málaga cuando estábamos estudiando traducción e interpretación, que estábamos en la misma clase. Ahora ya pues unos 10 años más o menos, ha pasado el tiempo ya volando. Y soy traductora, trabajo como traductora autónoma de inglés a español y me centro en dos ámbitos, yo diría. El primero sería la redacción de contenido y la traducción de marketing y publicidad. Y con esto he trabajado con clientes pues que se dedican al turismo, a los viajes, hoteles y cosas tan extrañas, ¿no? Y raras como por ejemplo el manual de unas tuercas o la página web de unas neveras para hospitales. Entonces pues cada día es un reto diferente en la traducción. Y luego también me dedico a la traducción audiovisual, tanto a la subtitulación de vídeos, de series, documentales, cursos en línea y después también la traducción de voces superpuestas, que es una modalidad parecida al doblaje, en la que se mantiene el guión, digamos, original, se mantiene como voz de fondo y se dobla encima la voz en castellano. Ok. Bueno, como veis, Celia hace muchísimas cosas como traductora, pero un dato que siempre me gusta resaltar de los invitados es precisamente de dónde son. Entonces, Celia, ¿de dónde eres? Pues bueno, nací en Málaga, entonces podríamos decir que soy de Málaga. Lo que pasa que mi familia es de Melilla, que Melilla, por si no lo sabéis, es una ciudad que se encuentra en el norte de África. Entonces realmente tengo como un poco de acento mezcla. Y ahora Mm. mismo también vivo en Barcelona. Llevo 2 años viviendo fuera de Andalucía.
Así que hoy tenemos a una malagueña, pero con influencia, vamos a decir. Bueno, igualmente creo que nuestros acentos no son excesivamente diferentes, ¿verdad? No, yo creo que son parecidos bastante, la verdad. Bueno, Celia, vamos a empezar a hablar sobre el teletrabajo. Para empezar, ¿podrías darnos una pequeña definición de qué es teletrabajar? Pues para mí yo creo que habría una pequeña diferencia entre en el teletrabajo, entre las personas que trabajan como asalariado, ¿no? Las personas que tienen un contrato con una empresa y en mi caso, los trabajadores por cuenta propia o los autónomos. Si trabajas en una empresa, el teletrabajo, pues bueno, desde la pandemia es cada vez más común y sería un poco la modalidad de realizar las mismas tareas que harías desde la oficina, pero desde casa, con el ordenador o con las herramientas que necesites. Y en mi caso, bueno, pues como soy autónoma, realmente siempre he teletrabajado porque no tengo oficina como tal, entonces sería mi única forma de trabajo. Tu oficina es tu casa, ¿no? También la puedo llevar portátil a donde quiera, pero lo más común, digamos, es trabajar desde casa. ¿Y cuánto tiempo llevas teletrabajando como traductora? Pues exclusivamente teletrabajando desde 2019, justo antes, un poquito antes de que nos confinaran, empecé a trabajar desde casa porque antes había trabajado en plantilla en una agencia de comunicación. Entonces allí sí que tenía, digamos, la rutina de trabajo habitual, digamos, de jornada de 40 horas. ¿Podrías explicar qué es eso de trabajar en plantilla? Pues sí, trabajar en plantilla es formar parte de una empresa, digamos, como tal, mediante un contrato en el que tú tienes que acudir a una oficina, a un colegio o hospital o depende de lo que trabajes y realizar todas tus tareas allí presencialmente y Ujú. tienes pues los beneficios de formar parte de una plantilla, ¿no? Que pues Claro. tienes tu hora de descanso, tu hora para comer, etcétera, todas esas cosas. De modo que tú has experimentado las dos modalidades de trabajo, ¿no? La de trabajar en plantilla como parte de una empresa y contratada por esa empresa, y luego trabajando por tu cuenta, o como tú antes has mencionado, utilizando el término específico, o como autónoma, ¿no? De freelance en inglés. Entonces, bueno, esto es interesante porque así nos puedes enseñar las dos perspectivas, Exactamente, yo he vivido los dos mundos. lo bueno y lo malo de los dos mundos, ¿no? Bueno, yo también llevo trabajando un poquito menos que tú en teletrabajo como autónomo. Recuerdo que tú empezaste a dedicarte en exclusiva a esto un poco antes que yo, pero para mí sí que fue una sorpresa porque nunca me había imaginado que teletrabajaría, que trabajaría desde casa. La verdad es que no era algo que yo tuviera como objetivo desde pequeño. En tu caso, ¿tú cuando eras pequeña te imaginabas trabajando desde casa? Yo creo realmente que cuando éramos pequeños, al menos en mi caso, yo no me podía imaginar que esto existiera, ¿no? Esta modalidad de que tú pudieras tener tu ordenador y trabajar desde ahí y ya está. Y digamos, tú enciendes el ordenador, trabajas y después desconectas. Entonces, yo creo que no es algo que soñara porque desconocía que podía ser así, ¿no? Sí que es cierto que si ahora miro hacia el futuro, ¿no? Teniendo en cuenta mi experiencia, sí que me imagino así, si se puede y todo sale bien, ¿no? Pues un poco para siempre. Así que digamos Ujú. que no lo he soñado de pequeña, pero quizás sí lo sueño de mayor. Eso que dices es súper interesante y lo comparto totalmente. Cuando éramos pequeños no teníamos como referencia un trabajo a distancia, que también se puede decir, ¿no? Trabajar a distancia o teletrabajar. Y creo que, como yo, pues muchísima gente. La idea que teníamos de trabajar era la de ir a tu lugar de trabajo, pero no trabajar desde casa. También creo que es algo que ha venido con los últimos años, con Internet, con la interconexión que existe ahora en el mundo. Entonces es verdad que es muy interesante que desde pequeños pues no podíamos tener esta imagen, esta idea, porque no existía prácticamente. Sí, eso es verdad. Realmente, ahora que lo pienso, mi madre es profesora, ¿no? Igual que tú. Y bueno, lleva muchísimos años trabajando y es verdad que para ella era impensable otra manera de enseñar, ¿no? Que no fuera
ir a clase presencialmente y dar una clase. Entonces también es interesante ver cómo han cambiado un poco las cosas, ¿no? Y que ahora nos podemos adaptar un poco y puede ofrecer mayor flexibilidad, yo creo. Yo creo que es algo realmente revolucionario, porque es verdad que una persona que haya estado dedicándose toda su vida, por ejemplo, a la enseñanza, que era una profesión presencial eminentemente, pues creo que jamás habría imaginado que hoy en día yo, por ejemplo, esta tarde hubiera tenido varias clases en línea, ¿no? Es algo totalmente novedoso. Totalmente cierto. La verdad es que es una gran ventaja en ese sentido porque nos conecta, ¿no? Pues sí, sí, sí. Y además te ofrece nuevas oportunidades. Y hablando de oportunidades, podemos hablar un poquito de las ventajas, porque se suele hablar mucho de las desventajas, pero también podríamos hablar de las ventajas, los beneficios que ofrece trabajar desde casa. Para ti, ¿cuáles dirías que son esos beneficios? Pues para mí concretamente, recalco que, claro, yo no tengo un jefe, por así decirlo, ¿no? O una jefa. Ujú. Entonces realmente imagino que igual que tú, ¿no? Si tuviera una empresa de la que depender, pues tendría otra serie de requisitos. Y en mi caso, la ventaja que me ofrece el teletrabajar, pues la primera es establecer mi propio horario. Yo me puedo levantar, digamos, a la hora que yo quiera y decir, pues mi horario de oficina va a ser este o, por ejemplo, los viernes por la tarde no voy a trabajar. Mientras que si tuviera que acudir de forma presencial no podría hacer eso. O tomarme horas al día para ir al médico o realizar algunos trámites que tuviera que hacer. Eso no podría hacerlo si tuviera que ir a una oficina de forma presencial. Mucho más flexible, ¿no? A fin de cuentas. Aunque, bueno, esta flexibilidad también puede ser un arma de doble filo. Un arma de doble filo es un aspecto que tiene su lado bueno y su lado malo. Porque esto de establecer tu propio horario se dice muy pronto, pero no es tan fácil, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que es algo que he tenido que aprender un poco con el tiempo, porque también estaba acostumbrada al horario de oficina, ¿no? Por así decirlo, pues yo entraba en mi otro trabajo a las 9, terminaba a las 2, después entraba a las 4 otra vez y salía a las 7. Y esto es algo pues que poco a poco te tienes que acostumbrar, porque al estar en casa y no tener la obligación de, digamos, comenzar a la hora que tú solías hacerlo, esto es algo con lo que tienes que ser más estricto, ¿no? Tener una mayor rigidez en ese sentido y ser más responsable contigo mismo, porque al final, si no se te come el día y las Ujú. 24 horas son las mismas para todos. Sí, eso también puede pasar, que acabes trabajando de más, porque como nadie te dice, pues tu jornada laboral termina aquí, a esta hora. Al final, si ese día tienes que terminar algo, pues quizás te quedan más rato, ¿no? Eso suele ocurrir más veces de las que me gustaría, la verdad. En ese sentido, intento ponerme unos límites, ¿no? Decir a esta hora acabo y si me dejo una tarea a la mitad, pues la dejo, porque en una oficina es lo que harías. Si te toca Claro. salir a las 6, te vas a las 6, o como mucho 6:30, ¿no? Pero no te quedas hasta las 9 de la noche, por así decirlo. La verdad es que a veces esto de no tener jefe o ser tu propio jefe, por supuesto, tiene su ventaja, porque no tienes que aguantar a nadie, como se suele decir, pero a veces quizás también vendría bien unas pautas que seguir para orientarte un poquito, ¿no? Sí, yo creo que además eso es algo que no nos enseñan, ¿no? Cómo teletrabajar de forma eficiente, no, como es algo tan nuevo, pues tampoco hay una pauta que pueda seguir como una receta mágica y que salga bien. Yo creo que es algo que con el tiempo y un poco práctica y error. Pues sí, totalmente. Y bueno, ya estamos metiéndonos en las desventajas o lo que menos nos gusta. Así que, ¿te gustaría añadir algo que no te gusta de teletrabajar? Lo que no me gusta, Ujú. pues te diría que lo principal y algo que imagino compartirá mucha gente es que lo normal es que si teletrabajas, tus compañeros de trabajo no estén contigo, en el sentido de que no vas a
poder hacer la pausa del café y charlar un rato, no puedes distraerte un poco con otras personas, sino solo con las personas con las que vives, ¿no? Y si vives solo, pues es algo que no puedes disfrutar y se puede convertir un poco en una situación que te produzca pues sentir un poco de soledad Mm. o aislamiento. No sé si tú piensas como yo. Sí, sí. Y además estoy totalmente de acuerdo en que teletrabajar la mayor parte de las veces significa pasar tiempo solo, ¿no? En casa. Y aunque puede que tengas contacto con un compañero, en el caso de que estés trabajando en una empresa, pues seguramente ese contacto sea más frío, sea una llamada de teléfono o un email, con lo cual no te sientes tan acompañado, aunque luego quizás en la oficina simplemente estás rodeado, es la presencia, no es que estés todo el rato hablando con tus compañeros, pero al menos estás rodeado de personas, ¿no? En nuestro caso, creo que también es un poco diferente, porque al ser autónomos los dos, al ser nuestros propios jefes, pues digamos que esto se acentúa un poquito más, ¿no? Al final somos nosotros con nosotros mismos y sí que es verdad que no hay ese intercambio de comentarios, como tú dices, una pausa de café. La pausa de café la hacemos sin pausa y con café. Entonces, sí, por ese lado creo que para mí definitivamente es un poco el lado más desventajoso de teletrabajar. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que, hombre, es algo que no podemos evitar porque, como tú dices, pues si trabajas desde casa y no hay nadie más, pues obviamente no puedes hablar con otras personas, pero sí que podríamos hacer, ¿no? Cambiar un poco nuestra rutina para que evitar un poco los efectos negativos de esta soledad, ¿no? Pues, por ejemplo, yo algo que suelo hacer con otras amigas que teletrabajan también, pues hacer la pausa del café, pero hacerla online, ¿no? Gente que es esta misma situación, pues quedar a cierta hora y decir, vamos a hablar durante 10 minutos y me distraigo un poco. Y sé que otras personas también suelen salir a dar un paseo o hacer algo diferente que les haga salir un poco del escritorio. A mí eso me parece una idea buenísima, eso de crear una especie de oficina en línea o de cafetería en línea, ¿no? Yo en mi caso lo que estaba haciendo y quiero seguir haciendo es que los días que no tenga clases, por ejemplo, con los estudiantes, en los que no tenga que estar hablando, pues me gusta irme a una cafetería o sí, sobre todo a cafeterías para al menos cambiar de aire, ¿no? Y estar rodeado de gente que, de nuevo, no me voy a poner a hablar con esa gente, con los clientes de la cafetería, pero te da un poco más esa sensación de estar en compañía, ¿no? De estar en una especie de oficina. Sí, totalmente. Ya, creo que es una muy buena idea. Yo también lo había hecho alguna vez en la biblioteca, pero es cierto que no se puede hablar y que el ambiente es un poco diferente porque mucha gente está estudiando, entonces se nota un Claro. poco esa seriedad, digamos. Vale, y con todo esto que estamos hablando, ¿crees que el teletrabajo puede funcionar para todo el mundo? Porque con la pandemia, en muchísimas empresas han tenido que implementar el teletrabajo y al principio todo el mundo estaba muy contento de que no tenía que ir a la oficina, no tenía que perder tiempo en el transporte público, pero luego la gente ha ido reculando un poquito, ha ido dando marcha atrás en su opinión y no todo el mundo parece que esté listo para este paso de teletrabajar. Yo creo que depende mucho del tipo de personalidad que tenga cada persona y del trabajo que haga, porque hay muchas personas que sí que es cierto que se recargan, por así decirlo, de la energía de otras, ¿no? De estar hablando con alguien, aunque no hagan su trabajo ellos solos, sí es cierto que les viene muy bien para su salud mental, ¿no? Y su, digamos, satisfacción en el trabajo, el estar hablando con compañeros. Entonces, cuando se implementó al principio del todo, ¿no? Digamos, en el pico de la pandemia, eso, claro, la gente que era muy importante para ellos, el tener un contacto continuo con tus compañeros, el charlar un rato, reírte en las reuniones, pues claro, no es lo mismo. Y sí que es cierto que para las personas más extrovertidas, Extrovertida. mm, puede ser más difícil y menos llevadera la situación.
Sí, sí. Yo creo definitivamente que como en cualquier otro aspecto de un trabajo, pues no todo el mundo conecta con ese tipo de trabajo. Creo que depende muchísimo de la personalidad, como dices. Al igual que si eres una persona tímida, no vas a estar en contacto con el público constantemente, ¿no? De cara al público. Son trabajos diferentes o modalidades diferentes. Y bueno, lo último que me gustaría tratar, porque de esto se puede sacar mucho, pero tampoco es plan de estar aquí todo el día, pues es justamente uno de los riesgos que también tiene. Tal y como yo lo veo, es que se corre el riesgo de no saber separar tu espacio de trabajo de tu espacio personal, porque a fin de cuentas estás en tu casa. Entonces, quizás te pones a trabajar en el salón o en la cama, porque se puede, ¿no? Yo lo he hecho. Y bueno, para ti, Celia, ¿es difícil separar ese espacio de trabajo del personal? Al principio sí, no vamos a mentir y seamos sinceros, porque esto es algo que lleva su tiempo acostumbrarse, porque de toda la vida hemos estado acostumbrados, ¿no? A ir al colegio, al instituto, a la oficina, ¿no? Digamos, todos los días y en tu mente pues separas muy fácilmente el ahora me toca trabajar o ahora me toca estudiar de ahora estoy en casa y me puedo relajar. Entonces yo creo que en ese sentido es importante tener un espacio físico dedicado exclusivamente, o bueno, en la medida de lo que se puede, al trabajo. Entonces, que tú asocies que si me siento aquí es porque voy a trabajar y si me levanto voy a descansar. Yo creo que esto permite que desconectemos del trabajo, sobre todo durante los meses que no podíamos salir de casa. Si trabajabas desde tu habitación, desde la cama, como tú decías, yo creo que era más difícil separar el horario y tu propio espacio, porque yo, por ejemplo, que tengo que utilizar el ordenador, si yo trabajaba desde la cama con el ordenador y cuando terminaba quería ver una serie en el ordenador también, se me hacía cuesta arriba la separación entre la vida personal y el trabajo. Y también lo que decías tú al principio, que trabajabas de más, porque no te dabas cuenta de la hora que era, te pones más cómoda, rinden menos, yo creo. Sí, total. Creo que uno de los efectos del teletrabajo es ese. Yo personalmente nunca he sido una persona que procrastine. Siempre he sido muy disciplinado y he intentado aprovechar muy bien el tiempo. Pero al teletrabajar, pues todos esos límites se difuminan un poco, ¿no? Es cierto, es cierto. Sí, porque a veces como nos sentimos más cómodos en nuestra propia casa, ¿no? Te sientes como en casa, entonces no es lo mismo que si tuvieras que ir a un ambiente más formal en el que sabes perfectamente que no te puedes sentar como tú quieras, no puedes mirar tanto el móvil, por ejemplo, desconectar de otra manera, ¿no? Entonces es cierto que esa separación puede costar, pero bueno, también existen técnicas y herramientas que podemos aprender y utilizar para que el teletrabajo no se convierta en toda nuestra vida. Para mí lo esencial es, sí, separar, esa separación. Tener un espacio en la casa dedicado exclusivamente al trabajo, para mí eso es básico, porque en el momento en el que mezclas, por supuesto, un día puntual puedes ponerte en la cama, si estás muy cansado, pero en el momento en el que mezclas los espacios, pues sí que se hace un poco más difícil de controlar. Exactamente. Y bueno, no todo el mundo tiene la suerte, ¿no? De poder tener pues una habitación que sea un despacho, una mini oficina, pero si por ejemplo tienes un escritorio en tu dormitorio, yo sí que intentaría que si estás sentado en el escritorio, no hacer cosas de ocio, para que también puedas asociar eso de que el ocio pues estoy más cómodo, pero si estoy trabajando, estoy sentado pues con la espalda erguida, otro tipo de rutina, ¿no? Sí, la espalda erguida, que es una palabra que significa recta, la espalda recta, ¿no? Pues sí, eso es muy importante porque luego también puede causar problemas de espalda. En fin, bueno, Celia, creo que teníamos alguna pregunta más, pero hemos hablado bastantes cositas. ¿Te gustaría añadir algo más con respecto a este tema? Sí, la verdad es que hemos cubierto un poco muchas cosas del teletrabajo. Es cierto que hemos hablado más de la parte más negativa
Y creo que no hemos dicho todas las ventajas que tiene, ¿no? También pues podríamos decir pues que tú y yo estemos hoy hablando así a esta distancia. Yo creo que también es porque podemos teletrabajar. Así que eso está Sí, bien. Y también pues permite el teletrabajo el que tú puedas acceder a puestos de trabajo que normalmente no podrías si quieres trabajar para una empresa extranjera, ahora mismo podrías sin tener que mudarte, ¿no? Así que yo creo que eso es algo también totalmente. positivo, mejorar las oportunidades laborales ahora mismo que podemos, así que eso viene genial. Y también hace un poco más fácil el emprendimiento, ¿no? Porque profesiones como la tuya o la mía, en las que no necesariamente necesitamos un sitio físico, pues sí que es bastante más fácil. Montar tu propia empresa, ¿no? Como tú tienes o yo tengo, aunque sea muy humilde, sin la tecnología realmente y sin el teletrabajo no sería muy factible. Exacto, si tuviéramos que, digamos, alquilar una oficina o un local, yo creo Claro. que no habría tantas personas autónomas, ¿no? Ahora mismo. Pues sí. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias, Celia, por haber estado en este episodio, por compartir tu visión de este mundo. Y nada, espero que vengas en otro. Podemos hablar de otro tema. Sabes que yo siempre estoy abierto a cualquier propuesta. Así que nada, muchísimas gracias, Celia. Muchísimas gracias a ti, Antonio. Espero volver, la verdad, pero que la próxima vez sea presencial. Es verdad, porque ahora mismo, no lo hemos dicho, pero Celia está en Barcelona y yo estoy aquí en Málaga. Con lo cual, otra ventaja, ¿no?, que tienen las tecnologías. Y nada, espero que os haya gustado esta entrevista, que hayáis aprendido mucho, seguro que sí, porque, bueno, creo que los dos hemos estado muy cómodos y que hemos tenido una conversación literalmente tal y como podríamos haberla tenido en una cafetería, por ejemplo. De hecho, esta conversación, o parte de ella, la tuvimos hace muy poquito en un restaurante. Entonces es un ejemplo realmente de conversación real con un montón de terminología. Además, ya os digo que si queréis profundizar y saber específicamente el significado de las expresiones y vocabulario que hemos utilizado, pues tenéis acceso a la transcripción en el Patreon. Y por último, también quiero recordaros que tenéis acceso a mi curso Entiende el acento andaluz. Os dejaré el link a este curso en las notas del episodio de este podcast. Con este curso vais a poder profundizar un montón en lo que es el acento andaluz, en las características que tiene. Os vais a poder familiarizar con otro tipo de acento de Andalucía, no solo el nuestro. Así que podéis echarle un ojo que quizás os interese. Muchas gracias de nuevo y nosotros nos oímos en 2 semanitas, porque la semana que viene recordad que habrá vídeo de YouTube y no podcast. Así que nos vemos. Cuidaos mucho. Chao. Vale, Adeu. Celia, no te he invitado. Adeu. Que no, que es broma, ¿eh? Eso no lo pongas, ¿eh? No, que va. Que ya me he acostumbrado a decirlo.